trajes negros impecables, gafas de sol y una misión: proteger a la humanidad de una verdad que podría cambiarlo todo. La imagen es instantánea. Pensamos en Will Smith, en Tommy Lee Jones, en esa comedia de ciencia ficción que definió los 90. Pero, ¿y si esa historia de Hollywood fuera solo la punta de un iceberg mucho más antiguo, más denso y francamente más extraño? Muchísimo más extraño. Porque antes de las pistolas de plasma y los autos que vuelan, estaban los susurros. Los reportes de testigos de ovnis que, justo después de su avistamiento, recibían una visita. Una visita de hombres de negro que no venían a reclutarlos, sino a silenciarlos. Y es justo en esa leyenda donde nos vamos a sumergir hoy. No en la de la película, sino en la de los archivos ufológicos. Para esta exploración tenemos, un montón de fuentes fascinantes, desde artículos de investigación sobre folclore hasta entradas de enciclopedia que intentan catalogar el fenómeno y ensayos de pensadores como Jacques Vallée que conectan estos seres con mitos de hace siglos. Sí, nuestro objetivo es desentrañar este mito moderno. O sea, separar la comedia de la conspiración, la ficción de las experiencias reportadas, para tratar de entender las múltiples respuestas a la pregunta central: ¿quiénes o qué son realmente los hombres de negro? De acuerdo. Entonces, empecemos por el principio. Todo el mito moderno parece tener un punto de origen muy claro, ¿no? El año 1953, y un hombre llamado Albert K. Bender. Él era una figura conocida en los círculos ufológicos, el editor de una de las primeras revistas sobre el tema, llamada Space Review. Exacto. Y en octubre de ese año, hace algo que sacude a esa pequeña comunidad. Publica un anuncio en su propia revista diciendo, básicamente: lo resolví. Sé que son los platillos voladores. ¡Wow! Pero inmediatamente añade: se me ha ordenado no publicar la verdad. Y con esa nota tan críptica, la revista cierra para siempre. Silencio total. ¡Qué dramático! Un movimiento muy teatral. ¿Y qué pasó después? Porque obviamente la gente quería saber quién le había dado esa orden. Pues tardó casi una década en contarlo. En 1962 publica un libro, Flying Saucers and the Three Men in Black, donde por fin revela el motivo de su silencio. Según él, 3 hombres vestidos con trajes negros idénticos se materializaron en su habitación. ¿Cómo que se materializaron? Sí, no tocaron la puerta, simplemente aparecieron. Y le dieron un ultimátum: o dejaba de investigar y publicar, o enfrentaría las consecuencias. Así que este es el caso fundacional. Establece el arquetipo, digamos. No son investigadores, no son aliados, son silenciadores. Y ese caso que mencionas, el de Bender, es fundamental porque establece el modus operandi que se va a repetir por décadas. La visita intimidante, la amenaza velada y, claro, el cese de la investigación por parte del testigo. A partir de ahí, el mito explota. En 1956, otro autor, Gray Barker, publica They Knew Too Much About Flying Saucers, que es el primer libro que se dedica por completo a recopilar estos encuentros. Y desde ese momento, la idea de estos agentes sombríos se instala y se convierte en una pieza central de la ufología. Bien, entonces, si aceptamos por un momento que estas visitas son un fenómeno real, la pregunta del millón es, ¿quiénes son? Las fuentes proponen varias teorías, y la más lógica, por decirlo de alguna forma, es que son agentes del gobierno. Y es la explicación más terrenal, claro. La idea es que son agentes de agencias de inteligencia, como la CIA o el FBI, encargados de una operación de desinformación o de control de daños. El ufólogo Bill Moore, por ejemplo, apuntaba a una rama muy real de la Fuerza Aérea, la AFOSI. La Oficina de Investigaciones Especiales. Exacto. ¿Y qué hace exactamente la AFOSI? Su misión oficial es proteger la tecnología y el personal de la Fuerza Aérea de amenazas externas y contrainteligencia. En el contexto de los ovnis, su trabajo sería, teóricamente, confiscar cualquier evidencia física de un avistamiento, intimidar a los testigos para que no hablen. Para evitar el pánico masivo. Ajá, o más importante aún, para proteger secretos de Estado. Quizás lo que la gente veía no eran naves extraterrestres, sino prototipos de aviones experimentales. Tiene sentido, sobre todo en el ambiente de la Guerra Fría de los años 50, ¿no? La paranoia estaba por todas partes. La idea de agentes secretos operando en las sombras era el pan de cada día.
Es una explicación que, aunque conspirativa, se mantiene dentro de lo racional. Se mantiene dentro de lo racional, hasta que empieces a leer las descripciones de los testigos. Si estos eran agentes del FBI o de la Fuerza Aérea, eran los peores agentes encubiertos de la historia, porque los detalles de su apariencia y su comportamiento no encajan para nada con un ser humano normal. Ok, de acuerdo. Aquí es donde la historia da un giro hacia lo verdaderamente extraño. Hablemos de la segunda gran teoría, que no son humanos en absoluto, sino extraterrestres disfrazados. ¿Qué es lo que reportan los testigos que es tan raro? Empecemos por la apariencia física. La piel se describe consistentemente como extremadamente pálida, casi como de cera o de plástico, sin una sola imperfección. Como de maniquí. Justo. Y los rostros son inexpresivos, como máscaras. Algunos reportes, y esto es increíblemente extraño, afirman que no parecían tener labios, solo una simple línea, y que a veces usaban un lápiz labial rojo brillante para simularlos. No puede ser. O sea, un intento muy, muy pobre de parecer humano. ¿Y qué hay de la voz? La voz es otro punto clave. Se describe como monótona, robótica, con una resonancia metálica, como si saliera de un altavoz. Hablan con una sintaxis extraña, a veces demasiado formal, como si hubieran aprendido el idioma de un manual, pero sin entender las inflexiones o el argot. Claro. Y por supuesto, está el uniforme. Trajes negros impecables, a menudo anticuados, que usan sin importar si hace un calor sofocante o un frío polar. El aspecto ya es muy peculiar. Pero el comportamiento es lo que realmente desafía la explicación del gobierno, ¿no? Totalmente. Se mueven de forma rígida, mecánica, casi como autómatas. Parecen no entender las costumbres sociales más básicas. Hay un relato famoso de un testigo que les ofreció hielo, y uno de los hombres de negro intentó bebérselo como si fuera un líquido. No entendía su consistencia. Un momento. ¿Cómo que? ¿Como si no supieran qué es la comida humana? Exacto. O el caso del vehículo. A menudo se los ve en Cadillacs negros, antiguos e inmaculados, incluso décadas después de que esos modelos dejaran de fabricarse. Y los testigos afirman que en la oscuridad, los faros del coche emiten un extraño halo de luz verdosa o violácea. ¡Qué detalle! Y hay incluso un detalle recurrente y fascinante. Varios testigos aseguran que, aunque estuviera lloviendo a cántaros, ellos no se mojaban. El agua parecía desviarse a su alrededor. Como que no se mojaban, como si tuvieran un campo de fuerza personal contra la lluvia. Eso ya es otro nivel de extraño. Y esto nos lleva a habilidades que van más allá de lo físico. Entramos en el terreno de lo paranormal. Aquí es donde la teoría del agente secreto se desmorona por completo para los creyentes. Los reportes hablan de una omnisciencia aterradora. Saben detalles íntimos de la vida del testigo que nadie más podría conocer. Conversaciones privadas, pensamientos que nunca se dijeron en voz alta, el contenido exacto de lo que vieron en el cielo. La implicación es que no solo te observan, sino que pueden leer tu mente. Sí, y a veces ni siquiera necesitan hablar. El propio Albert Bender dijo que, además de la visita física, recibió amenazas telepáticas. No fue el único, ¿verdad? Para nada. Las fuentes mencionan el caso de un doctor que, tras tratar a un supuesto contactado, recibió la visita de uno de estos seres. Describió haber mantenido una conversación completa con él por varios minutos en su consultorio, sin que ninguno de los dos pronunciara una sola palabra. Todo mental. Todo mental. Y para rematar, está la capacidad de aparecer y desaparecer. No llegan en un coche y tocan el timbre. A veces, simplemente, están ahí. ¿Cómo? En una habitación cerrada, en el asiento trasero de tu auto, y luego se van de la misma manera. Ok. Agentes del gobierno. Extraterrestres disfrazados. Son teorías muy extrañas, pero algunas fuentes que revisamos proponen algo todavía más profundo. Investigadores como el astrofísico y ufólogo Jack Vallée sugieren que todo esto, los ovnis, los hombres de negro, no es un fenómeno del siglo XX. Es algo que ha estado con nosotros siempre, solo que con otro nombre. ¿Verdad? No humana, inteligente y a menudo engañosa. Lo que cambia a lo largo de la historia no es el encuentro en sí, sino el disfraz cultural con el que lo interpretamos, nuestro marco de referencia. ¿Y cuál sería el disfraz anterior al de hombre de negro? Pues pensemos en los demonios de la teología medieval y renacentista.
Hay un detalle que el propio Albert Bender mencionó en su encuentro original y que a menudo se pasa por alto. Dijo que en la habitación había un penetrante olor a azufre. El olor a azufre, la marca del diablo. Esa es la firma clásica de una aparición demoníaca en el folclore europeo. La estructura del encuentro es idéntica. Una entidad misteriosa y sombría aparece, amenaza al testigo y le imparte o le prohíbe un conocimiento secreto. Claro. Hace 500 años lo llamábamos un pacto con el diablo. Hoy, una conspiración gubernamental para ocultar la verdad extraterrestre. Es la misma experiencia, pero filtrada por la cultura de la época. En una era religiosa, la explicación es espiritual. En una era tecnológica y paranoica, la explicación es de espionaje y naves espaciales. Y el paralelo no se detiene ahí. Miremos el folclore de las hadas. Antes de que Disney las convirtiera en seres diminutos y amigables, las hadas del folclore celta y nórdico eran seres poderosos, a menudo malévolos y del tamaño de un humano. Cierto. Se decía que vivían en un mundo paralelo y que a veces secuestraban humanos, especialmente niños. Los changelings, los niños cambiados. Justo eso. Y uno de los motivos que daba el folclore para estos raptos era que las hadas necesitaban sangre humana o genes humanos para poder procrear y mantener su raza. Ok, entiendo. Ahora, comparemos eso con el arquetipo moderno del alienígena gris. ¿Cuál es la narrativa principal de las abducciones? Que nos secuestran para hacer experimentos genéticos, para crear híbridos, porque su propia raza está muriendo y no pueden reproducirse. Es exactamente la misma historia. El mismo propósito, solo que cambiamos un montículo de hadas por una nave espacial y un ser mágico por uno biológico. La narrativa de fondo es idéntica. Lo que sugiere que quizá estamos lidiando con una constante en la experiencia humana. Un encuentro con lo inexplicable que se adapta y se camufla con las creencias de cada era. Y esto también explicaría la dualidad en la naturaleza de los hombres de negro, porque no siempre son amenazantes. ¿A qué te refieres con eso? Hay casos, aunque son más raros, donde actúan como mensajeros o incluso como sanadores. Las fuentes citan un caso muy notable de 1977, el de una mujer llamada Ann Kennedy. Estaba a punto de someterse a una cirugía por un cáncer de útero muy avanzado. Un día, un hombre muy alto y pálido vestido de negro llamó a su puerta. Se presentó como Thomas, le dijo que no se preocupara, que Dios lo enviaba y que ella ya estaba curada. Así nada más. Así nada más. Le pidió un vaso de agua, se lo bebió, le dio las gracias y se fue. ¿Y qué pasó con ella? Ann, desconcertada, volvió al hospital para hacerse nuevos estudios antes de la operación. ¿Y el cáncer Había desaparecido. había desaparecido por completo? No había rastro. Increíble. Entonces, ¿qué son? ¿Silenciadores demoníacos o ángeles sanadores? Esta contradicción los aleja aún más de ser simples agentes y los acerca a este arquetipo más antiguo, misterioso y paranormal. Con una mitología tan rica, tan llena de detalles visuales, narrativos, era inevitable que la cultura popular se fijara en ellos. Y lo hizo a lo grande. Absolutamente. El origen de la franquicia que todos conocemos es un cómic de 1990, The Man in Black, de Lowell Cunningham. Pero es importante señalar que era muy diferente a las películas. El tono era oscuro, violento, casi pulp. ¿En qué sentido? Los agentes de ese cómic no eran héroes cómicos. Su trabajo era mantener el secreto a cualquier costo. Si eso significaba eliminar a un testigo con un arma de fuego, lo hacían. ¿No tenían el neuralizador para borrar memorias? No, para nada. La solución era permanente. Además, el cómic exploraba el costo psicológico de su trabajo, el aislamiento, la paranoia, el trauma de saber que la humanidad es solo una pequeña parte de un universo mucho más grande y peligroso. Y entonces en 1997 llega la película y lo cambia todo. Transforma esa historia oscura de conspiración en una comedia de acción y aventura. Y fue un golpe de genio. La película tomó la iconografía, los trajes, las gafas, los Cadillacs, pero le quitó toda la paranoia y la reemplazó con carisma y humor. Consolidó la imagen de los hombres de negro en la mente del público global para siempre, pero como protectores, no como silenciadores. Qué ironía, ¿no? La película que los hizo famosos también borró por completo el mito original para la mayoría de la gente. Totalmente. Pero su influencia va más allá de esa franquicia. El arquetipo del guardián del secreto, el hombre de traje que vigila la frontera de nuestra realidad, es increíblemente poderoso.
Lo vemos por todas partes. Piensa en los agentes de The Matrix. Claro. Son programas con un propósito similar: mantener el orden eliminando a cualquiera que descubra la verdad. Son inexpresivos, se visten igual, operan fuera de las reglas. O los observadores en la serie Fringe. Esos hombres calvos y sin emociones que vigilan la línea temporal. Exacto. O incluso en Doctor Who, con las criaturas conocidas como el silencio. Seres que una vez que dejas de verlos, olvidas que existen. Son en esencia un mecanismo de autocensura viviente. ¿Y por qué crees que este arquetipo resuena tanto con nosotros? ¿Por qué nos fascina tanto la idea de que hay alguien vigilando los secretos? Quizás porque, en una era de sobrecarga de información, donde todo parece estar expuesto, la idea de que existe un secreto fundamental, una verdad definitiva, es muy atractiva. Y la figura del hombre de negro es el guardián de esa verdad. Personifican el misterio. Representan la idea reconfortante y a la vez aterradora de que hay un orden detrás del caos, aunque no se nos permita verlo. Entonces, después de este recorrido, ¿qué nos queda? El viaje nos ha llevado desde el editor de una pequeña revista en los años 50, pasando por demonios medievales y hadas raptoras, hasta llegar a uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia. Al final, la pregunta de si estas experiencias son objetivamente reales, si son agentes extraterrestres o proyecciones del inconsciente colectivo, es casi secundaria. Lo que es innegable es lo que representan. Son el símbolo del límite entre lo conocido y lo desconocido. El punto exacto donde la seguridad nacional se fusiona con lo paranormal. Son la personificación del secreto en sí mismo, un recordatorio de que quizás hay verdades para las que no estamos preparados. Y para dejar una última idea en el aire, una que mencionan varias de nuestras fuentes y que me parece la más inquietante de todas. Hay reportes aislados donde los hombres de negro no visitaban a testigos de ovnis, visitaban a científicos, a académicos en campos completamente distintos, para sugerirles sutilmente que alteraran datos en sus investigaciones o que abandonaran cierta línea de estudio. Y nunca se supo de qué trataban esos estudios. Exacto. Si su misión no es solo ocultar ovnis, sino controlar el conocimiento humano en general, ¿qué otras áreas de nuestra ciencia, de nuestra historia o de nuestra comprensión del universo podrían haber estado redirigiendo en silencio sin que nos diéramos cuenta?